Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en lunes. Por lo tanto, comienza la semana política con tolerancia cero después de CNN Prime, con la ministra además de Defensa, Adriana del Piano, que nos va a acompañar. Pero importante también recordarles que como es lunes, es momento de nuestra sección recién estrenada, Dirección La Moneda. Así que seguimos las campañas presidenciales y hoy día comenzamos con estos titulares. La marginación de Daniel Jadwe de la carrera parlamentaria sigue generando reacciones en el oficialismo. Desde el PC negaron tensiones con la candidata Janet Jara, mientras que en el PS afirmaron que no es bueno que por decisión judicial queden fuera de competencia quienes tienen vocación política. En la otra vereda, hace instantes se conoció el rechazo del Tricel a la candidatura senatorial por el Maule de Jimena Rincón. El general director de Carabineros confirmó que al menos 18 armas de fuego y diversos tipos de evidencia fueron sustraídos desde el laboratorio de criminalística tras el robo ocurrido el fin de semana. A raíz de este incidente y por su responsabilidad de mando, la institución llamó a retiro al jefe de la BOCAR, el coronel Roberto Saravia. Más de 1.100 carabineros van a reforzar la seguridad de las fondas y fiestas costumbristas autorizadas para funcionar durante esta semana del 18. Otro foco de fiscalización van a ser las rutas del país. Ya han salido 390.000 vehículos de la región metropolitana, según informó el Ministerio de Obras Públicas. Y en temas internacionales, Estados Unidos realizó un nuevo ataque sobre un barco cerca de Venezuela. El hecho fue comunicado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que 3 supuestos narcoterroristas murieron. Asimismo, dijo que estos hombres estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y entramos de lleno en la Semana de Fiestas Patrias, unas celebraciones que van a contar con un amplio despliegue de seguridad y fiscalizaciones. Para conocer más sobre estas medidas, vamos a revisar el informe 18ero de María Luisa Carrión. Ahora sí que sí, entramos en tierra derecha y mientras algunos ya están festejando, otros se preparan con todo. Esperamos que sea bueno, la verdad es que vamos a ver cómo se porta el clima, así es que, pero en general se ve bastante mejor prospecto que el año pasado. Muchas novedades, de hecho tenemos las tablas de 1,5 metros que van a ser parrilladas. ¿Qué va a haber acá? Va a haber carne, todo hecho en el momento, vamos a tener las parrillas, va a haber costillar, lomo, chunchules, de todo. En las fondas del Parque Estadio Nacional realizan los montajes a toda máquina, mientras que en el Padre Hurtado ya comenzaron los desayunos acampados. Quienes vengan al desayuno acampado tienen la entrada gratuita al parque, así que después se pueden quedar y celebrar toda la semana la chilenidad. Y hay pan amasado, tenemos queso fresco, tenemos sopaipilla, huevito, en fin. Y así las celebraciones empiezan a tomar forma. En el Parque O'Higgins, centro de las fiestas en la capital, se inauguró la comisaría temporal que será la encargada, junto con el personal de guardias privados y municipales, de resguardar la seguridad. Serán 14 recintos transitorios a lo largo del país, 11 de ellos en la región metropolitana. Son más de 1.150 funcionarios los que están prestando servicio en estas unidades para entregar seguridad a las personas en días de festividad y sobre todo para compartir estas fiestas. Estamos hablando, para que tengamos un orden de magnitud, de 277 fondas, 177 fiestas costumbristas a nivel nacional, donde asistirán miles de personas durante el transcurso de esta semana. De hecho, en el Parque O'Higgins se esperan 100.000 personas por día. Por ello, tan solo en este recinto se desplegarán 200 efectivos policiales. En tanto, desde el Estadio Nacional, las autoridades dieron a conocer más detalles del Plan Tolerancia Cero, que busca generar conciencia y evitar siniestros viales. Las principales causas de fallecimiento durante este año, en primer lugar tenemos la velocidad. En segundo lugar, la conducción desatenta. En tercer lugar, los peatones que se exponen a los siniestros viales. Y en un cuarto, la ebriedad. Pero para esta fecha, de cuarto sube a un tercer lugar,
la conducción en estado de ebriedad o droga. Son 77 operativos a lo largo de todo el país. Cada operativo tiene una cantidad de controles. Nosotros calculamos que en estas fiestas van a ser aproximadamente 8.000 controles alcotés y narcotés que se van a realizar a lo largo de todo el país, y es un refuerzo importante en relación a un fin de semana normal. Estamos reforzando en un 200% y en un 10% en relación a las fiestas patrias del 2023. Año que, al igual que en esta ocasión, tuvo 4 días de celebraciones. 4 días para pasarlo bien, pero siempre con responsabilidad. Con las celebraciones de esta semana aumenta el flujo del efectivo en el comercio de nuestro país. Por lo mismo, el Banco Central y Carabineros realizan una campaña para distinguir los billetes falsos de los auténticos. ¿Cómo diferenciar estos billetes y no perder dinero, que no lo estafen? Este 18, en la nota de Elizabeth Acosta. En las fiestas patrias, de la mano con el alto consumo de empanadas, anticuchos y asados, la demanda por efectivo puede aumentar hasta 50%. ¿Usted sabe identificar billetes falsos? Ponga atención, que unos simples pasos como el método MIT pueden ayudarlo a no perder dinero. 3 palabras, mirar, inclinar y tocar. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar en este caso el sello de agua de los billetes de algodón, es decir, 10.000 y 20.000, y en el caso de los billetes de polímero, vamos a mirar también una ventana que sea coincidente, en este caso con el personaje en el cual está impreso el billete. Además de ello, al inclinar en este caso el billete, podemos ver cambios de tonalidades de color en relación al antú, el sol mapuche, que está impreso en los billetes. Y por último, tocar. Nuestro billete es uno de los más seguros del mundo y tiene una textura en relieve en determinados lugares. Hagan el ejercicio en sus casas, toquen la solapa, en este caso del personaje, y vamos a sentir un relieve determinado al momento de deslizar el dedo. El hecho de que nos roben con un billete falso nos deteriora y no nos permite poder cumplir con nuestras expectativas, sobre todo ahora en 18, que celebramos las fiestas patrias, se reciben bonos, algunos aguinaldos, y todos esperamos poder disfrutarlo. Estas indicaciones vienen enmarcadas en la campaña Conoce tu dinero del Banco Central en colaboración con Carabineros de Chile. Los organismos enseñan a los compradores y locatarios a diferenciar los billetes falsos de los auténticos en lugares estratégicos como el mercado de Lo Valledor, donde los preparativos de las fiestas ya mueven el flujo de billetes. Tenemos que entender que un billete falso no es un billete, por lo tanto no tiene valor. Las personas, cuando reciben un billete falso, pierden el valor. Por lo tanto, el llamado es: revise sus billetes, conózcalos, para que evite la pérdida monetaria. Uno se paga y recibe hartos billetes, entonces no se fija en de verlos todos. Entonces ahí pasa uno a veces. Entonces hay que cuidar eso, porque si no uno pierde la plata. ¿Y qué se debe hacer si uno detecta que recibió un billete falso? Si detectan a alguien comercializando o utilizando billetes falsos, llamen a Carabineros de Chile, quienes adoptarán el procedimiento. Y considerando las circunstancias de podría corresponder efectivamente a la detención, la incautación de este dinero y el análisis posteriormente por nuestro laboratorio. La idea es que lo puedas hacer entrega o en el Banco Central o en algún banco comercial. Esos billetes van a llegar al Banco Central. Si eventualmente se mal clasificó como falso y es un billete auténtico, vamos a contactar a la persona y le vamos a hacer la devolución de ese importe. La campaña no solo se queda en Santiago, también se realizará el día martes en el mercado El Cardonal en Valparaíso, para que quienes se preparan para celebrar lo hagan con seguridad y con billetes de verdad. Un nuevo encuentro entre empresarios y el gobierno se lleva a cabo en Londres en la primera jornada del Chile Day. El ministro de Hacienda realizó un llamado a tener una posición más innovadora en la relación con el Estado. ¿De qué se trata todo esto? Nos lo cuenta Natalia Muñoz. Trámites, impuestos y, por supuesto, inversión son parte de los temas tocados en una vitrina de nuestro país para el mundo. En una nueva edición de Chile Day en Londres, los empresarios ponen los ojos en Chile. Hay sumo interés. Aquí tú ves, el salón está lleno, no solo de chilenos, sino también de empresas extranjeras que quieren invertir en Chile.
y yo creo que los temas que han abordado este Chile Day Londres habla de también las oportunidades que se le pueden generar a estos inversionistas una vez que hagan negocios en nuestro país. Chile sigue siendo un alumno aventajado en la clase de mercado emergente. En UK sigue siendo un país que le tiene bastante admiración a Chile y desde acá Chile se ve mejor que de repente que desde adentro del país, el propio Santiago. Así que desde aquí tienen muchos más amigos que localmente. Diversas son las razones de por qué invertir en Chile. Potencial en recursos naturales, capital humano, innovación, transición energética y estabilidad institucional fueron abordados en el primer panel de la jornada. Chile tiene una política muy favorable y consistente para los inversionistas extranjeros. Obviamente, se permite el 100% de la propiedad de capital extranjero y se otorga libre flujo de capital. Las empresas extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones. El sector privado debe pensar más en el tipo de Estado necesario para el crecimiento. A veces siento que simplemente dicen que no queremos demasiada regulación ni demasiados impuestos, lo cual está bien. Es un punto de vista válido, pero creo que lo que necesitamos es mucho más complejo. Además, Nicolás Grau, en su debut como jefe de la billetera fiscal, llamó al sector privado a tener una posición más innovadora sobre la relación que buscan tener con el Estado. Creo que en esas reuniones me piden un tipo de Estado que no tenemos actualmente. ¿De acuerdo? No tenemos la capacidad de abordar las situaciones complejas junto con ustedes para innovar, para trabajar juntos, para anticipar cómo abrir nuevas oportunidades de negocio. Por parte de los inversionistas dicen que ven con buenos ojos continuar trabajando con Chile. Llevamos muchos años invirtiendo en el país y la realidad es que todavía vemos muchas oportunidades de inversión con empresas multinacionales y también con empresas locales que buscan tener acceso a los mercados de capitales internacionales. Así que vemos fuerte potencial de crecimiento en los años que vienen. Llevamos más de 25 años en Chile y, como decíamos en el Chile Day, independientemente de futuros gobiernos que puedan venir, tenemos confianza en el país. Y la aprobación de permisos sectoriales ayuda a este buen clima. Desde la industria minera lo valoran, pero dicen que hay desafíos: el poco crecimiento económico y la tramitación ambiental. Cada vez un sistema de permisos más lento, anquilosado, que significa burocracia, que eso es plata, es caro, es poco eficiente, es poco productivo. Tenemos también desafíos en competencia de nuestros trabajadores. También eso significa baja de productividad. Tenemos alguna legislación que de verdad es muy rígida. Chile es un país estable, tiene una jurisdicción estable y lo otro que tiene talento, tiene capital humano. Chile es un país minero y con eso también todo se facilita aún más. Es un buen lugar para invertir. Tiene un ecosistema minero ya desarrollado. Encuentro con foco en la transición energética, donde Chile tiene oportunidades que todo indica que avanzan en Reino Unido. Bueno, y en entrevista con Agenda Económica en el Chile Day de Londres, Claude Schmitt-Hebel criticó fuertemente al presidente Boric. El economista aseguró que el mandatario no tiene las credenciales para rebatir técnicamente al Banco Central luego del informe sobre el impacto en el empleo de las últimas políticas laborales como el aumento en el salario mínimo y también las 40 horas. A ver, yo entiendo que el ministro de Hacienda se involucre en la discusión y lo plantee como una visión distinta, pero cuando sale el presidente de la República a criticar ese estudio y diciendo que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva, vale decir, las empresas cuando les sube el salario mínimo contratan a más trabajadores que antes, él se mete en una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto. Bueno, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que desde el laboratorio de criminalística fue robada evidencia durante el asalto a la unidad policial ubicado en calle Santa Elena en Santiago. Sin embargo, no especificó a qué casos correspondían. Asimismo, indicó que los delincuentes se llevaron 18 armas de fuego, cuyas características tampoco precisó. Recordemos que el sábado quedó al descubierto el robo que afectó al Lavocar, al que los delincuentes ingresaron por un forado. Por este hecho, Carabineros cursó el retiro del jefe de esa unidad, el coronel Roberto Saravia.
tal como lo ha señalado Carabineros y lo hemos conversado con ellos. Los hechos son graves. El coronel Saravia era una persona muy destacada en su trayectoria profesional y en su cargo. Sin embargo, los hechos ocurridos implican inevitablemente hacer efectiva la responsabilidad del mando. Esa es la razón por la cual se ha llamado a retiro, sin perjuicio de la investigación administrativa que está en curso y, en segundo lugar, la investigación penal que está en curso, que está desarrollando el Ministerio Público con la asistencia de OS9 de Carabineros. Bueno, ¿se acuerdan que Klaus Schmidt-Hebel criticó la postura del presidente de alguna manera, discrepar con el Banco Central respecto al efecto que han tenido ciertas leyes sociales, como el aumento en el salario mínimo o la disminución de la jornada laboral? Bueno, el ex candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en la primera entrevista televisiva después de su derrota, dijo que sí, efectivamente, que habían desincentivos a la inversión cuando se producían estas leyes sociales como las 40 horas, pero que habían otros efectos colaterales beneficiosos que eran más importantes de considerar. Por lo tanto, dio el respaldo a estas iniciativas. Bueno, justamente conversamos con él durante la tarde, está la entrevista completa en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Habló justamente de la principal razón a su juicio de su derrota, que era que Janet Jara fue una mejor candidata, entre otros temas. Escuchemos. Yo creo que el principal motivo es que Janet Jara fue una candidata mejor que yo en todos los aspectos que se miden en una elección. Creo que fue más clara, más eficiente en la entrega de su mensaje, tuvo un lenguaje más llano, más directo con la ciudadanía. Y de hecho creo que si bien para mí fue muy lamentable el resultado que tuve, que evidentemente es muy malo, como parte de la izquierda chilena creo que esa noche ocurrió algo bueno, que es que la izquierda logró encontrar una candidata sólida, potente, que... El diputado también se refirió al realismo del programa de gobierno con el que empezó el mandato el presidente Boric. En esa línea señaló que hubo aciertos y desaciertos, como desacierto, por ejemplo, llamar a refundar Carabineros de Chile. ¿Ese programa fue un programa realista o usted tiene alguna autocrítica? Lo que pasa es que tengo una opinión respecto de la pregunta distinta para cada caso. La expresión refundar Carabineros, un error. Ya. Un error, total. Segundo, terminar con las AFP, un acierto. Sin embargo, en el Congreso los votos se cuentan. Okay. Y no había votos para aquello. Para terminar con la AFP, pero sí se impulsó la separación de la industria y la inclusión de un seguro social, que son cosas relevantes para terminar con el sistema de AFP. ¿Ya? O sea, yo creo que sí se impulsó y que fue un acierto. Ya. Respecto del litio, creo que la Estrategia Nacional del Litio es la forma más realista que se encontró para poder aprovechar el superciclo de precio sin ser el Estado. No, lo que pasa es que yo estoy orgulloso de esa propuesta y orgulloso de la forma que se encontró de darle carne. Es bien distinto expropiarle el salar. Lo que pasa es que el salar hoy día tiene el 100% de ocupación por parte de Albemarle y SQM, y el Estado de Chile no tiene una empresa de litio. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con la fantasía de creer que si el presidente Boric firma un papel que dice Empresa Nacional del Litio, entonces hay una Empresa Nacional del Litio. Construir una empresa transnacional... Oye, pero su candidata tenía esa fantasía, que usted denomina como una fantasía. Lo discutí con ella al aire, la gente puede encontrar la discusión. Claramente eso usted sigue pensando en una fantasía. No, pero ahora ella ha planteado algo distinto. Sí. Claro, la discrepancia ahí con la candidata del oficialismo sigue existiendo, ¿no? Bueno, aunque ha cambiado ese programa a un nuevo programa de gobierno. Bueno, Winter además dijo que fue un error amarrar ciertas medidas o reformas del gobierno a una eventual nueva constitución que finalmente no se dio. ¿Fue el error más profundo de este gobierno, entre otros, uno podría hablar de otros, haber atado su suerte y la de las reformas a una nueva constitución? Fue un error muy importante. Creo que este gobierno, ahora no es parte del diseño, ¿no? Sí, fue un error. Y si puedo ir más allá, creo que si bien hubo mucha mentira y todo eso, sí tenemos que reconocer que en la Convención Constitucional se cometieron errores importantes y hay que describirlos, porque decir se cometieron errores sin nombrarlos, creo que no es del todo valiente. Pausa en CNN Prime. Si nos preguntan, está en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web la entrevista. Al regreso, nuestra sección Dirección La Moneda. Macarena Román nos va a contar qué ha pasado en las campañas con los presidenciables y las presidenciables. Pausa y regresamos. Ya pues, vamos con nuestra sección de los lunes, Dirección La Moneda, que nos encanta además realizar. Y para eso, ¿quién está con nosotros?
Macarena Román nos acompaña acá en el estudio. Macarena, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos con días libres a nuestra Colomba Eichholz, que también es parte de esta nueva sección del Prime, Dirección La Moneda. Así que muy bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Sí, merecidas vacaciones de Sí, pues de así Colomba. que ahora te tocan los dos lados. Oposición y oficialismo en la campaña presidencial. Lo primero, hubo debate acá al ladito en Chilevisión. Y vienen las encuestas. ¿Cómo podríamos resumir el panorama de encuestas? Pero además la temperatura ambiente en los comandos. Mónica, primero... Por ejemplo, en el de Jara. Por ejemplo, vamos a ingresar en todos los comandos un poco, obviamente para reflejar la realidad de cada uno de ellos. Lo que podemos decirle de las encuestas es que lo cierto es que no hubo tanta variación, no fue tan importante la variación, pero por supuesto cada punto cuenta para cada una de las candidaturas. Por ejemplo, Evelyn Matei en CADEM, que subió 2 puntos porcentuales en comparación a la semana anterior, ¿cierto? Es decir, podríamos atribuirlo al debate de la semana pasada. Igual es el margen de error, pero ¿qué hizo el comando inmediato? Lo quería cualquier comando. Por supuesto. Seamos honestos. Lo quería cualquier comando y es decir, destacarse, achica la distancia con CAS y tratar de instalar la sensación ambiente que probablemente muchos de ellos sí creen, otros, aunque no lo crean, lo ponen sobre la mesa. Podría pasar a una segunda vuelta. Llegó a 18% de hecho, más abajo, eso sí, 7 puntos porcentuales más abajo que José Antonio Kast, que bajó un punto y llegó, eso sí, se mantiene en 25%. Jara, por otro lado... Estamos hablando CADEM, ¿no? En CADEM. Ya, 26%, baja 2 puntos luego de este debate. Claro, está todo dentro del margen de error, por supuesto, la muestra tampoco es tan grande, pero refleja también lo que algunos analistas decían, que Matei estuvo bien. En cambio que Jara no estuvo en un desempeño tan esperado. Ella, de hecho, hizo una autocrítica también respecto a su participación en este debate. O sea, yo no sé si tú coincides, pero cuando uno reportea en off, el señor Fuentes en el comando de Jara, todos coinciden tanto que ya lo llega a hacer público, digamos, que lo hizo mal. Totalmente, ella dice, quizás no me mostré como debiese, pero que también le ocasionó problemas el hecho de que los 7 candidatos, ¿cierto?, se fueran, entre comillas, en contra de ella, a criticarla. Ella tuvo que repartir su tiempo en responder o proponer algunas medidas que busca implementar y optó por responder y poco de medidas. Ahora, nada más pareció la política en el sentido que, obvio que era la persona hacia donde iban a ir los dardos, evidente, era como bastante esperable, porque si alguien tenía la ilusión que Marco Enrique Jomina no lo iba a hacer, me parece cándido. Ahora, si yo me voy a poner en el caso de que yo fuera estratega de cada uno de los comandos, si fuera del comando de CAS, ¿qué diría? Obvio que diría, amigos, no, estamos a mucha distancia del resto todavía, sobre todo me refiero de los que podrían amenazar un paso a segunda vuelta. Si fuera Matei, trataría de destacar que lo hice bien en el debate, y si fuera el comando de Jara diría evidentemente que no tuve el desplome que algunos hubieran esperado por el debate. Es más o menos lo que hicieron todos los comandos. Claro, y que por algo todos se fueron, entre comillas, en contra de la candidata Janet Jara, porque destacan que ella es la más fuerte, que está liderando junto a José Antonio Kast estas encuestas, entonces por ahí le están sacando provecho, obviamente, a esta discusión. Sí, claro, y ahora, no lo hizo así Evelyn Matei. Evelyn Matei tuvo un buen debate y algunos incluso pensarían que podría haber subido más en las encuestas. Vamos a ver qué sigue pasando con la tendencia de estos sondeos, Macarena. Pero sigamos avanzando y quisiera preguntarte, ¿qué pasa si tenemos ya alguna impresión de qué va a hacer Jara en las próximas actividades? ¿Algún datito de la campaña? Hay un datito, claro. Y es que, en primero confirmado, mañana participa de esta apertura, ¿cierto?, de las fondas en el Parque O'Higgins, esta tradicional apertura donde baila el presidente, en este caso Gabriel Boric, el alcalde de la comuna, que en este caso es Mario Desbordes, y también estuvieron invitados los 8 candidatos presidenciales. Pero una pregunta, ¿quién invita? Invita el gobierno, pero también puede invitar la municipalidad. En este caso, lo que nos contaban es que si el gobierno invita a un candidato, tiene que invitar a los 8. No puede invitar, por supuesto. Entonces, todos fueron invitados. Pero va a asistir. Hasta ahora, lo pudimos confirmar. Janet Jara asiste, al igual que Johannes Kaiser. Serían los únicos candidatos que van a asistir mañana al Parque O'Higgins. Oye, Kaiser, a todo esto que... porque aquí esto es un análisis técnico, esto no es un análisis de adhesión ni en contra de Jara. Si uno dice que lo hizo mal, no es porque esté en contra. Si uno dice que alguien lo hizo bien, no es porque estés a favor. Pero me parece obvio que uno de los que lo hizo bien, aparte de Harold Maynícola, en el sentido de que él y Kaiser han tenido, más allá del margen de error en las encuestas, un aumento. En el caso de Maynícola también puede tener que ver con posicionamiento público, pero Kaiser... sí, evidentemente que tuvo un incremento y me parece inteligente de él ir al Parque O'Higgins.
Kaiser subió al 10% según CADEM, de hecho, después del debate, son entre 4 o 5 puntos porcentuales en comparación a la semana anterior. Es decir, yo creo que le prende vela a Evelyn Matei, que suba más si le quita respaldo a José Antonio Cast. Luego como ironía, pero evidentemente cada uno va sacando ahí sus cálculos. Y ya, también, entonces, Mónica, ¿sí? Me gustaría también hacer un punto. Ahí Johannes Kaiser, en asistir mañana, también es jugársela de alguna forma, porque en el fondo van a haber hartas autoridades de gobierno que no, por supuesto, comparten las ideas de Johannes Kaiser y que pueden haber mayor adherentes del oficialismo y por ende igual es arriesgado, podríamos decir, que asista, pero va a ir, confirmado. Porque, a ver, si llegara alguien a ser tan desatinado que en una... siempre una agresión es desatinado, pero además en ese contexto de fiestas patrias hacerlo, o sea, lo victimiza. Totalmente. Entonces, y en cambio, si se da un buen ambiente, también se le muestra como con buena voluntad. Me parece súper inteligente en un momento de alta exposición, porque están en todos los canales, todos mostramos ese pie de cueca. Totalmente. Ya, sigamos avanzando entonces. Se han despejado el tema Jadwe, y te lo pongo sobre la mesa porque tengo la duda de si esto es un problema que se despeja o que se vuelve a instalar, porque una vez más estamos hablando de Daniel Jadwe. Yo creo que quien tiene que contestar esa pregunta es la candidata Janet Jara, porque vuelve en las actividades a preguntarse respecto al tema y es obvio, es una postura distinta a la que tiene la candidata Janet Jara respecto a la que tienen algunos militantes del Partido Comunista. Queda en evidencia esta diferencia, es cierto, porque el Partido Comunista salió de inmediato a través de un comunicado a decir que si Daniel Jadwe requiere y va a recurrir a instituciones internacionales, ellos van a respaldar a el exalcalde de Recoleta. Mientras Janet Jara ayer reitera, ¿cierto?, el punto que ella le hubiera aconsejado mejor dedicar su tiempo a defenderse en vez de, ¿cierto?, a destinarlo hacia la candidatura. Pero todo eso está resumido, Mónica, en un informe que preparamos y donde están todas las posturas hasta de algunos importantes militantes del Partido Comunista que están a favor de Daniel Jadwe y critican de alguna forma la postura que ha tenido la candidata Janet Jara. Janet Jara recorre Chile porque escuchar es esencial. Por eso aumentó las pensiones que José Antonio quiere quitar. Aunque el oficialismo ha intentado trasladar la atención a las fiestas patrias, no lo ha logrado. La situación de Daniel Jadwe continúa generando consecuencias en las filas del Pacto Unidad por Chile, mientras la candidata Janet Jara insiste en que hubiera esperado que el exalcalde se enfocara en su defensa. Desde su partido apuntan en otra dirección. No hay ninguna contradicción, es absolutamente lógico que ella planteara el punto, por lo tanto nos parece que aquí no hay que construir polémicas donde no existen. Este ha sido un punto latamente conversado. Insistir en que este es un debate con la candidata es no hacerse cargo de lo que hoy día ocurre, es que es la derecha la que no quiere competencia y por la vía administrativa está tratando de bajar o trató de bajar a un candidato. Son las instituciones las que lo han dejado fuera de la posibilidad de ser diputado. No ha sido la derecha, ni la izquierda, ni nadie. Han sido instituciones que están absolutamente validadas. Desde el Partido Comunista han enfatizado que apoyarán a Daniel Jadwe en las instancias que recurra, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina la exministra del Trabajo? Cuando se emiten dictámenes, sentencias o fallos, quienes son invocados en esos escritos judiciales o electorales o de la naturaleza procedimental que sea, tienen que cumplirlos. Un tema que genera evidentes diferencias incluso en la interna del PC. No es fácil para ninguno de los militantes comunistas hablar sobre las diferencias entre quienes apoyan a Daniel Jadwe y a la vez a Janet Jara. Yo integro el comando presidencial de Janet Jara y la opinión oficial del Partido Comunista la está expresando el presidente de la Secretaría General. Y obviamente yo estoy alineado con las palabras que expresa la candidata. Cada cual se tendrá que hacer responsable de sus declaraciones. Yo en esto creo que la solidaridad es clave. Daniel, en los últimos 12 años en la política de nuestro país permitió discutir cuestiones sumamente importantes. Palabras a las que se sumó el histórico dirigente de la CUT y padre del ministro de Justicia, Jaime Gajardo Orellana. A través de sus redes sociales criticó a quienes han señalado que Jadwe debiese dedicarse a su defensa. Dice que eso es no entender que se trata de un problema político y, ojo, no fue el único. Los revolucionarios estamos para transformar la realidad y la realidad institucional, que es una institucionalidad al favor de los explotadores, de los opresores, de la oligarquía, y por lo tanto la figura de Daniel Jadwe indiscutiblemente que les molesta
y tenían que castigarla. Tengo entendido que el derecho, la ciudadanía se pierde con condena, con la condena. Entonces esta es una sanción a priori y podría abrir de alguna manera el espacio para persecuciones políticas. A mí no me gusta la idea, pero ya existe la norma y si existe la norma hay que cumplirla. Hasta el cierre de esta nota aún no se tiene respuesta por parte del equipo de Daniel Jadue sobre si recurrirá o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En caso de que sí accedan, la respuesta es probable que tarde meses o hasta años. En Chile podría acudir al Tribunal Constitucional por vulneración, pero es dificultoso que esa estrategia avance. Bueno, siempre nos gusta aquí en Dirección La Moneda explicarle a la gente lo que hay detrás también de ciertas decisiones para que entiendan. Respecto de Jadue, Macarena Hondo podría preguntarse por qué, si los hechos demostraron que Janet Jara tenía razón en su idea de que era mejor que se dedicara a su defensa en vez de ser candidato, ¿por qué ella no hace gala de haber tenido razón frente a una postura distinta que tuvo el Partido Comunista? De hecho, Mónica, fue bien hermética, ¿cierto? Ayer en el Te Deum de las iglesias evangélicas se rompió el silencio respecto a esto, sí, y fue bien bajo perfil, podríamos decir, su declaración. Reitera el hecho de que ella hubiera optado porque se enfocara en su defensa ante la justicia. Sin embargo, no hace, como tú dices, gloria, ¿cierto? No glorifica que ella haya tenido la razón. No. Claro. Y bueno, pueden haber... Que podría ser una táctica. Totalmente, o sea, que primero no se equivocó, claro, que tenía toda la razón, pero también habla de que a pesar de que ella advirtió, no se le hizo caso, porque en el fondo, y como decía Bárbara Figueroa también, la secretaria general del Partido Comunista, no hubo nadie en las conversaciones dentro del oficialismo, ni en el propio, al interior del Partido Comunista, que se opusiera a la candidatura de Daniel Jadue. Esa es excusa porque en el oficialismo había un acuerdo de no cuestionar en el fondo al otro. Públicamente sí tuvimos, por ejemplo, a Paulina Bodanovich diciendo que no le parecía que no era una buena idea. Y tuvimos a otros también, al Partido Radical, hubo otros también en la Democracia Cristiana. Tuvimos varios diciendo, así que eso que no hubo nadie no es efectivo y por lo demás cada partido podía... Entonces, que no se escude en eso, yo creo que habla de otras cosas también. Claro, habla también de que, bueno, justamente que a pesar de todo ese contexto no se escuchó la voz de la candidata Janet Jara, ¿cierto? Su liderazgo, porque a pesar de que ella tuvo que enfrentar en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación respondiendo en reiteradas ocasiones por Daniel Jadue y que advertía que era mejor que se dedicara a su defensa, aún así no se escuchó. Dos opciones. Una, no quiso destacar tanto que tenía la razón por aquello, porque no se escuchó. Claro, o sea, porque en el fondo, si destacaba, tuve la razón, también estaba destacando, no me hicieron caso. Eso. O sea, mi liderazgo... Era abrir dos flancos. Y de hecho el liderazgo también se lo cuestionaba José Antonio Cast en reiteradas ocasiones. Bueno, y también Guillermo Ramírez de la UDI, entre otros, donde dice que se refiere al tema porque al parecer su liderazgo no tenía tanto peso al interior. Claro, pero por otro lado también nos habla del poder dejado al interior del Partido Comunista. Es sin duda. De hecho, si uno ve sus declaraciones, en general todos se cuadran y nadie critica la decisión o las intervenciones de Daniel Jadue. Siempre las críticas vienen del oficialismo en otros partidos, ¿cierto? Pero al interior del PC, difícil. Hay una tercera opción y es que el partido, en el fondo comunista, dice nosotros ponemos todo sobre la mesa, la gente en su casa se forma su opinión, ya en el fondo dado por perdida la candidatura de Janet Jara o le ve pocas opciones y por lo tanto lo que está haciendo es hablarle a su base, a esa base que no tiene que ser tan amplia como necesita un candidato presidencial para reforzar su lista parlamentaria y en ese sentido los adherentes de Jadue evidentemente dentro del Partido Comunista no son pocos y de los votantes de ese partido tampoco son pocos. Ahora vamos a cambiar a un tema relacionado, pero quiero hacer lo que siempre hacemos en CNN Chile, que es una declaración de conflicto de interés. La noticia siguiente refiere a la senadora Jimena Rincón. Yo creo que a esta altura todos saben, pero es mi hermana y por lo tanto siempre tengo la obligación, y me parece muy bien, de informar, pero el impedimento de opinar porque hay un evidente conflicto de interés por cercanía familiar. Así es que, Macarena, tú con la palabra, yo en esta parte me resto. Pero llevamos, por supuesto, también esta noticia que salió hace algunos minutos solamente, y es que el Tribunal de Calificador de Elecciones, el TRICEL, determinó entonces excluir a la senadora Jimena Rincón, representante de la región del Maule, en esta reelección que buscaba llevar a cabo la presidenta de Demócratas. ¿Por qué? El oficialismo más la DC ingresaron una acción judicial, ¿cierto? Que tenía que ver con que ellos decían, aquí se está buscando una tercera reelección y en nuestro país los senadores solamente pueden ir a una reelección. Es decir, pasar su primer periodo de 8 años y luego buscar un segundo periodo.
¿Qué es lo que alegaban desde el oficialismo y la ADC? Que la senadora por primera vez fue electa como senadora, ¿cierto?, por la región del Maule en 2009 para asumir en 2010. Ella estuvo en este cargo hasta el 2014 y luego salió porque la presidenta Michelle Bachelet decidió, ¿cierto?, designarla como ministra. En ese sentido, ella asume como ministra el 11 de marzo del 2014. Aquí es un detalle el que tuvo que definir esta decisión del Trisel, ¿cierto? Desde el oficialismo dicen, aquí se cumplió más de la mitad de su periodo como senadora, porque ella sale el 11 de marzo del 2014 y con eso entonces se considera que ya cumplió su primer periodo y que luego puede ir solo a una reelección que en este minuto, ¿cierto?, ella está protagonizando porque está en su segundo periodo como senadora. ¿Qué decían desde la defensa de Jimena Rincón? Que ella asume el 11 de marzo del 2014 como ministra, es decir, que ella no terminó el 11 de marzo como senadora, por ende alcanzó justo a no pasar la mitad hacia adelante de su periodo, por ende ese periodo no contaría en esta reelección. ¿Qué dijo el Trisel? Con votos divididos, no fue unánime esta decisión, le dio la razón al oficialismo más la ADC y por ende ella quedaría fuera de estas elecciones senatoriales y no podrá entonces ir a representar en este cupo a demócratas. Ya hay reacciones, Mónica, respecto a esta salida. Hablábamos con el abogado que de alguna forma representó al oficialismo más la ADC, Gabriel Osorio, y él nos decía que están satisfechos, que con esto se demuestra que el Trisel, más allá de los colores políticos, por supuesto, falla en razón de cada uno de los argumentos. Vamos a revisar algunas de las reacciones que ya han llegado a raíz de esta decisión. Un golpe sin duda a demócratas, era una carta importante dentro del partido, la presidenta sin ir más lejos, y también es una representante del comando de Evelyn Matei. Demócratas, recordemos, está apoyando la candidatura de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Lo dijimos desde el primer momento, las reglas del juego tienen que cumplirse, principalmente si somos candidatas o candidatos al Senado. Creo que cuando enfrentamos elecciones en Chile tenemos que seguir las reglas del juego, principalmente si nuestro futuro rol o a lo que estamos postulando es a llegar al Congreso a justamente hacer leyes para que se respeten en nuestro país. Lo dijimos desde un principio, acudir al Trisel tiene que ver con que todas y todos tengamos las mismas reglas del juego a la hora de postular a un cargo. Eso es lo que se busca. Eso es lo que busca la Constitución. Eso es lo que se busca cuando hablamos de que las instituciones en Chile funcionen. No tiene ningún sentido apelar a una instancia internacional toda vez que lo que rige nuestras elecciones, nuestras candidaturas son las instituciones chilenas. Bueno, ahí escuchábamos distintas impresiones. Esa declaración de Juan Manuel de Santa Cruz, cierto presidente de Bópoli, fue anterior a esta decisión, pero se le preguntaba por las instancias a las que puede recurrir Jimena Rincón. En este sentido... O el mismo Jadwe, por supuesto, que son instancias, claro, internacionales, como por ejemplo lo que pueden llevar a cabo, ¿cierto?, apelar o recurrir a su, entre comillas, violación a los derechos, ¿cierto?, humanos que se estarían llevando a cabo, según algunos, en torno a esto. Solo para cerrar, Mónica, hay que tener bastante consideración con lo que pase mañana en el comando de Evelyn Matei, porque todos los martes se llevan a cabo el comité político donde participa Jimena Rincón, representando a demócratas, por supuesto. Recordemos que Chile Vamos y Demócratas van en lista parlamentaria como pacto y además apoyan la candidatura de Evelyn Matei. Y mañana lo que se espera es que haya vocería de Evelyn Matei. En general, cuando hay comité político, los que hablan son los voceros o algunos integrantes del comando. ¿Qué se espera que hable Evelyn Matei a raíz de la decisión del Trisel en contra de Jimena Rincón? Cambiamos de tema, un tema que, como expliqué, por conflicto de interés por relación familiar, no me refiero, pero siempre informamos como corresponde. Y bueno, obviamente que se llame como se llame, en cualquier caso, en este o en otro, los parlamentarios son algo relevante porque estamos en una elección parlamentaria y presidencial. Obviamente que la base de apoyo que tenga un gobierno es súper relevante y porque tiene que ver con los equilibrios de poder de las distintas colectividades. Así que ese es un tema que siempre va a ir unido, evidentemente, a la campaña presidencial. Totalmente. Muestra cuánta fuerza, cuánta cintura va a tener un eventual presidente o presidenta. Vamos al tercer tema y es justamente el comienzo, el 17, es decir, el miércoles comienza oficialmente la campaña presidencial. Quiero que repasemos en qué están los candidatos con las actividades, porque hoy día, por ejemplo, Kaiser tuvo
¿cómo se dice? Un chilenazo. Un chilenazo. ¿No? Lo hizo en el contexto de un rodeo, ¿cierto? Arriba del caballo, el candidato del Partido Nacional Libertario ¿cómo que él hizo habló. Rodeo? Anduvo en caballo, pero y de hecho su vocería la hizo arriba de un caballo, con una chupalla bien chileno. ¿Pero cómo llegaban ustedes con el micrófono? No, él tomó el micrófono y se le hacía preguntas. Ya, toda la razón, siempre no me lo imaginaba y usted abajo y ya. No, pero bien chileno. Podríamos decir que esta semana quizás es, entre comillas, la más simpática de las candidaturas, porque probablemente después del 18 de septiembre todo vuelva a ser muy serio, porque quedan las últimas semanas antes del 16 de noviembre y más considerando que el 17 de septiembre se da inicio a el periodo de campaña electoral, porque aunque usted no lo crea, todavía no estamos en el periodo legal de campaña, ¿cierto? Comienza esto el 17 de septiembre. Y él estaba en eso y los otros candidatos han estado en sus actividades también, no sé. Por ejemplo, Janet Jara hoy tuvo actividades en la Araucanía, estuvo en Temuco, en Padre de las Casas, porque continúa su gira. Decíamos, ¿cierto?, hace algunos episodios anteriores, días anteriores, que Janet Jara cerraba su gira el 14 de septiembre. Se modificó esto a raíz de que la semana pasada se quedó en Santiago, obviamente preparándose para el debate, entre otras circunstancias, y lo cierto es que todavía no hay fecha entonces de cierre de esta gira. Le falta por visitar Valdivia, que quedó ahí en stand-by, podríamos decir, y Santiago, que es donde se va a cerrar esta candidatura. Pero sí, o sea, esta gira por Chile. Esta gira por Chile. No, y de decir yo, en Valdivia está Altman, que es alcaldesa del Frente Amplio, así que es lógico, una ciudad además importante, capital regional y todo, importante que la visite. Y lo que te iba a decir, ya dijimos, ella va mañana al Parque O'Higgins. Sí. No te iba a decir además una cosa, varios analistas, y es bastante plausible pensarlo así, dicen haber ido a la Araucanía y no tener tan claro o tan fuerte el tono de si hay o no terrorismo en la Araucanía, y decir, han habido episodios de terrorismo. Que no es lo mismo que terrorismo. Es algo que determinan los tribunales, es correcto jurídicamente, pero políticamente ya desde los otros comandos han criticado. Veamos entonces, mañana repasemos. ¿Quiénes van y no van al Parque O'Higgins al pie de Cueca? Confirmado entonces Kaiser y Janet Jara. Quienes no van a ir sí o sí, que podemos confirmar, es, por ejemplo, José Antonio Kast, que vuelve mañana desde Europa, porque se juntó con Giorgia Meloni, ¿cierto? Ya te voy a preguntar por eso. Eso vamos a avanzar, pero mañana vuelve. De Matei? Matei, el jefe de gabinete, nos dijo que no va a ir, porque mañana hay una actividad a las 9:30, luego el comité político de su candidatura, donde van a bailar cueca, y ese va a ser el gran acto del 18 de las fiestas patrias. En la tarde no iría al Parque O'Higgins, eso nos dicen desde su equipo. Sí, ahora es que igual es un lugar con mayoritariamente va a ser oficialista, creo yo, evidentemente, entonces sí, era medio jugado. Yo pensé que en vez de la elección que hizo por Mario Desbordes, no puede, obvio que no va a bailar cueca con Boric, entonces con el presidente Boric me refiero, entonces esa es la razón por la cual eligió otra persona de la municipalidad, pero podría haber elegido una de esas Evelyn Matei, imagínate. Pero quizás se hubiera visto... Sí, hubiera sido injusto con los otros candidatos. Quizás se hubiera visto una idea loca que se me ocurrió. Vamos cerrando entonces con el tema. Meo está fuera de Chile, así que hablemos de Kast brevemente, el significado que tiene su reunión con Meloni. Claro, es una dirigente o una integrante de la política italiana, ¿cierto?, que representa la extrema derecha, pero que también ha tenido matices, ¿cierto?, donde, claro, sus valores, podríamos decir, o sus líneas políticas tienen relación más bien con la extrema derecha. O una derecha radical, porque hay como 2 o 3 más a la derecha de ella. Sí, pero radical y que ha tenido un discurso bien potente hacia la inmigración irregular. De hecho, José Antonio Kast dice que él se reúne con ella, viaja hasta Italia para tomar sus medidas, por ejemplo, para tratar de cerrar fronteras, para tomar, obviamente, algunas propuestas en torno a la migración que él cataloga como ilegal. Otros le dicen irregular y él le dice ilegal. Escuchemos su opinión. A ver. Donde pudimos tratar distintas materias. Dentro de ellas, el tema de la inmigración. La inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo iba enfrentando de distintas maneras, protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen. Y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África, donde se produce toda esta migración hacia Europa. Son políticas integrales muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos. Esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país.
puerta de entrada siempre a la inmigración europea, Italia, por eso es un tema tan sensible, entre otros los que vienen de África. No se asocia a Orbán y eso algo quiere decir. Elegir a Meloni con toda su dureza, pero que es menos dura, por ejemplo, que Orbán, algo querrá decir. ¿Con qué cerramos? Cerramos con un dato, ¿cierto? Que nos manda de hecho nuestro jefe de prensa y que mañana se van a bailar en el Parque O'Higgins La Rosa y el Clavel junto a Adiós Santiago Querido. Esas serán las canciones, ¿cierto? Que tendrán como ambiente este inicio de las fiestas patrias con el pie de cueca del presidente Gabriel Boric. El último. Sí, el último pie. ¿Y de ahí con Violeta con su hija? Vamos a ver. Ya, pues, muchas gracias, Macarena. Seguimos entonces todos los lunes en Dirección La Moneda. Nos vemos. Pausa, regresamos. A toda velocidad entonces despedimos CNN Prime, viene Pares Impares con Paloma Ávila, pero luego no se pierdan Tolerancia Cero, va a estar con nosotros, muy atingente a la época además, la ministra de Defensa Adriana Del Piano y los panelistas para conversar, para opinar. Así es que mucho para debatir y analizar en Tolerancia Cero. Lunes 15 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.